Amén, amén, santos. Señor Jesús, es maravilloso ver que todos podemos comer y beber de nuestro Cristo precioso, maravilloso y abundante. Bueno, tiene una porción muy deliciosa. Le pedimos al Señor que hoy mantenga nuestros corazones totalmente abiertos a Él, para que este rico fluir pueda ser un suministro para nosotros, nos pueda alimentar, nutrir y fortalecer, hermanos. Listo, mis amados. El día de hoy vamos a ver un tema muy especial. De pronto algunos de ustedes o la mayoría ya haya escuchado o tenga una noción muy básica en cuanto a lo que es el servicio en la iglesia. Hoy vamos a tocar este tema del servicio en la iglesia a través de una perspectiva en la cual todos los redimidos deben servir a Dios. Este mensaje, hermanos, de que todos los redimidos deben servir a Dios, se va a desarrollar a través de estos tres puntos que tenemos a continuación. Todos los que son salvos sirven a Dios. Tan pronto como una persona es salva, debe abandonar todo para servir a Dios y todo el cuerpo se consagra, lo cual introduce un servicio cabal. Estos tres puntos, hermanos, nos ayudarán a introducirnos en este tema del servicio que es tan precioso, que es tan grande, del cual nos habla mucho la palabra del Señor, nos habla mucho el ministerio y que resulta ser muy crucial para nosotros. El versículo que oramos, leímos al principio de la reunión, es un versículo muy precioso, Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 5 que nos dice, vosotros también como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual, hasta ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este es un versículo muy maravilloso, hermanos, porque nos muestra un orden que resulta ser muy importante. Primero nos dice que somos piedras vivas. Nosotros todos al participar del mismo espíritu, hoy somos piedras vivas. Hoy estamos recibiendo el suministro vital que nos hace piedras vivas. Y como piedras vivas somos edificados como una casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo. Eso quiere decir que primero necesitamos ser edificados en conjunto como una casa espiritual hasta llegar a ser este sacerdocio. Y el sacerdocio es un cuerpo de sacerdotes que tienen una única función y es ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este versículo es muy maravilloso porque nos introduce a lo que es el servicio y un servicio muy especial que es el servicio sacerdotal, hermanos. Todos hemos sido llamados a ser sacerdotes y hoy el Señor ya nos ha dado esta función de sacerdotes. Vamos a ver cómo se desarrolla esta función y vamos a ver por qué todos los redimidos deben servir a Dios, hermanos. Cuando nosotros hablamos acerca del servicio, yo creo que el primer pasaje que se nos viene a la memoria en la Biblia que nos habla del servicio puede ser el pasaje de la parábola de los talentos, ¿cierto? Yo creo que la mayoría de nosotros por lo menos una vez ya hemos leído esta parábola de los talentos, que como un esbozo general nos muestra que un amo le dio a tres siervos, a tres esclavos, unas medidas de talentos, a uno le dio un talento, a otro le dio dos talentos y al otro le dio cinco talentos para que los reprodujesen. Este amo se fue al extranjero y cuando vino, volvió, rindió cuentas, hizo a los esclavos que rindieran cuentas en cuanto a lo que habían producido. El de cinco talentos produjo 10, produjo otros cinco, perdón, y eso sumó 10. El de dos talentos produjo otros dos para una suma de 4, y el de un talento tuvo una respuesta un poco triste, desalentadora, y es que enterró su talento en la tierra y no lo reprodujo, hermanos. Esta parábola de los talentos no se puede tocar de una manera separada con la parábola anterior. Esta parábola se encuentra en Mateo capítulo 25, de los versículos 14 al 30, pero los versículos del 1 al 13 nos hablan de una parábola que está totalmente ligada, está totalmente, eh, ¿cómo lo puedo decir? Está totalmente ligada a la segunda parábola, y esta es la parábola de las vírgenes. ¿Y esto por qué lo estoy presentando, hermanos? Porque nosotros como personas que hemos sido redimidas, que hemos recibido la salvación de Dios, nos movemos a través de estas dos líneas. La línea de ser vírgenes prudentes y la línea de ser esclavos fieles. Las vírgenes prudentes son estos creyentes que representan el aspecto de la vida. Recordemos que estas vírgenes recibieron un suministro del Señor y hoy estamos recibiendo este suministro para que nuestras vasijas sean llenas. Eso representa el aspecto de la vida, pero la parábola de los talentos representa a los creyentes en el aspecto del servicio.
Así que es muy importante que nos demos cuenta que como miembros del cuerpo, como personas redimidas, nos debemos mover en estas dos líneas, no solamente en una y no solamente en la otra, sino que en las dos y de una manera paralela, hermanos. Vamos a comenzar entonces aquí con que el servicio en la iglesia nos muestra estos tres puntos. La palabra de Dios dice que todo aquel que pertenece a Dios es un siervo de Dios, hermanos. Y aquí tenemos dos versículos en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10, que nos dice, y cantan un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda tribu y lengua y pueblo y nación, y de ellos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Este versículo es muy maravilloso y nos debe producir gran gozo, hermanos, porque hoy podemos agradecerle al Señor y decirle, Señor, gracias porque con tu sangre compraste para Dios hombres de toda tribu y lengua y pueblo y nación, y yo hago parte de esos hombres que tú compraste, Señor, y nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes. Esto debe ser de gran gozo, hermanos, que el Señor ya nos ha comprado. Como hemos sido sus redimidos, el Señor pagó con sangre el precio para redimirnos, para comprarnos, y por eso nosotros llegamos a ser sus esclavos. Aquí en Éxodo, no sé si ustedes hayan escuchado o tal vez leído la historia de cómo el pueblo de Israel salió de Egipto. Dice que en Éxodo el número de los que fueron redimidos por la sangre, todos ellos servían a Dios. Y Éxodo capítulo 3, versículo 18 nos dice, ellos escucharán tu voz y os presentaréis tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, se ha reunido con nosotros. Ahora permite que vayamos 3 días de camino por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Esto fue un mandamiento que le dio Dios a Moisés y le dijo que se presentase junto con los ancianos ante el rey de Egipto. Si nosotros recordamos un poco esta historia, este rey de Egipto le dio una respuesta un poco particular. La respuesta es, puedes ir tú y pueden ir los ancianos, pero las mujeres y los niños se van a quedar. ¿Qué fue lo que dijo Moisés? ¿Qué fue lo que respondió? Pues que no se podía. Eran todos, todo el pueblo tenía que salir de Egipto. Y esto ya nos está mostrando, hermanos, que todos los miembros del cuerpo, todo el pueblo de Dios que ha sido redimido, debe salir y debe ofrecer sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Esto quiere decir que todos hemos sido hechos sacerdotes. Este es el deseo de Dios. Ella nos hizo a todos sacerdotes para que todos podamos ofrecer sacrificios a Jehová, nuestro Dios. No es solamente los ancianos, no era solamente en ese momento Moisés y los ancianos, sino eran todos, todo el pueblo, hermanos. Y aquí por último dice que solo el cristianismo degradado hace distinción entre los que sirven y los que no sirven. Aquí nos dice que ni el Antiguo Testamento ni en el Nuevo había distinción entre los que servían y los que no servían. En el Antiguo Testamento vemos este ejemplo de Moisés junto con el pueblo de Israel, el cual todo el pueblo salió a ofrecer sacrificios a Dios, y no solo eso, sino que todo el pueblo también obtuvo oro de los egipcios, y este oro fue una ofrenda que dio para la realización del tabernáculo. Esto quiere decir que todos deben funcionar, hermanos. Y aquí nos habla de la parábola de los talentos. Pues esta parábola es maravillosa, hermanos, realmente es algo que me ha tocado, ya que he estado estudiando por mucho tiempo este tema. Esta parábola nos da unos tips, nos da unos detalles a los cuales debemos prestarle mucha atención. En Mateo 25, Mateo 25, los versículos 15 al 17 nos dice, a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad y se fue al extranjero. Inmediatamente el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó otros 2. Aquí lo podemos leer de una manera rápida y tal vez no comprendamos mucho o comprendemos una manera, de un modo general, pero debemos introducirnos en los detalles que nos dan gran significado, hermanos. Primero vemos aquí que a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. Eso quiere decir que no todos tienen la misma medida. No a todos se les ha dado la misma medida, sino que a todos se les dio conforme a su capacidad. Este tema de la capacidad hace referencia a nuestra historia, a nuestro pasado y cuánto ha sido nuestra humanidad edificada. Dependiendo de cuán edificado he sido yo, asimismo es mi capacidad y de acuerdo a esa capacidad el Señor nos da los talentos, hermanos.
Dice que inmediatamente el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que recibió 2 ganó otros 2. Esta palabra de inmediatamente tiene gran significado, hermanos. Apenas el Señor le dio los talentos a los esclavos, 2 de ellos inmediatamente fueron a obtener ganancias a través de esos talentos. Y esa palabra inmediatamente nos trae al hecho de que apenas nosotros somos redimidos, justamente en ese momento es necesario que sirvamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos redimidos, recibimos el suministro de Dios y junto con ese suministro de vida recibimos también unos talentos que Él nos ha dado. Con esos talentos, ¿qué es lo que debemos hacer? Inmediatamente somos redimidos, debemos ponerlos a producir, hermanos, es decir, debemos ser esclavos fieles del Señor. Por eso es tan importante que le prestemos mucha atención a los detalles, porque eso a través de toda esta lección, hermanos, vamos a ver que el significado es muy grande. Seguimos aquí con el servicio en la iglesia, donde todos los que son salvos sirven a Dios. Bueno, esto fue algo que tal vez ya lo explico un poquito, pero podemos ver que todo el que ha sido redimido por la sangre debe servir. Esto es una realidad y si alguno había tenido tal vez en algún momento un velo o tal vez una opinión de que no debía o no podía servir, es momento de que este velo sea quitado, hermanos. Todos los que son salvos sirven a Dios. Todos los santos deben servir a Dios. El servicio debe abarcar el mismo número de las personas que han sido salvas. El problema es que hoy Dios no está satisfecho ni siquiera con que el 99% de las personas de su pueblo funcionen. Él necesita que el 100% de los miembros del cuerpo funcionen. Si yo les preguntase hoy, hermanos, ¿cuántos miembros de la iglesia local en la que usted se encuentra está funcionando hoy? Y si miramos las estadísticas, bueno, podría ser que tal vez un 30%, un 50% o hasta un 99%, pero aún con esto el Señor no está satisfecho. Él necesita que el 100% de sus miembros funcionen, hermanos. Y esto es una necesidad que el Señor necesita recobrar. A través del cristianismo degradado se ha infundido esta idea errónea de que solamente los pastores y aquellas personas de mucha edad y de tal vez mucha experiencia son los que funcionan y el resto somos simples espectadores. Pues esto es algo degradado y es algo que no es cierto, hermanos. Lo que es cierto es que el Señor tiene la necesidad de que el 100% de los santos funcionen, hermanos. El servicio no es el trabajo de los ministros ni el trabajo de algunos evangelistas. Y aquí nos dice, ¿por qué hablamos tanto del servicio del cuerpo? Porque este asunto compete a todos los hermanos y las hermanas. Todos los santos debemos funcionar. Si hoy, si en este momento, en esta reunión, tenemos 33 conexiones, hay algún hermano que no haya funcionado, no haya tenido la experiencia de funcionar, es momento de que ponga en consideración esto en la presencia del Señor, para que a través de la comunión que tenga con el Señor demuestre que todos debemos funcionar, que todos tenemos por lo menos un talento y este talento no puede ser enterrado en la tierra, sino antes bien tiene que ser puesto a producir, hermanos. Siguiente punto nos dice que tan pronto como una persona es salva, debe abandonar todo para servir al Señor, hermanos. Aquí me gustaría tomar en cuenta de nuevo este pasaje de Mateo 25, de la parábola de los talentos, porque hay algo que me impresionó mucho y es la respuesta del esclavo perezoso. Esta respuesta se encuentra en Mateo 25, versículo 25. Bueno, desde el versículo 24 que dice, pero acercándose también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no aventaste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pues, hermanos, al parecer no hizo nada malo porque el talento que se le había dado no lo perdió, pero sí lo escondió. Y el mandato del amo era que cuando él les dio estos talentos, él no quería recibir lo mismo que les había dado, sino que él quería recibir esto multiplicado. Y miren lo que le respondió este esclavo perezoso. Le dijo, por lo cual tuve miedo. Hermanos, yo les pregunto, ¿el miedo es una sensación o un sentimiento positivo o negativo?
pues nosotros podemos comprender y también podemos considerar que esta sensación de miedo es algo que proviene del enemigo, es algo totalmente negativo. El Señor antes siempre nos manda a que seamos fortalecidos, a que seamos valientes, que el reino de los cielos es arrebatado por los valientes. El Señor siempre fue valiente. El Señor siempre fue valiente en el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Por lo tanto, el hecho de decir tengo miedo de servir, esto representa que en nosotros hay un sentimiento negativo y este sentimiento proviene del enemigo, hermanos. No debemos tener miedo a servir, es más, no debemos tener miedo a equivocarnos. Si, por ejemplo, ahorita en el tiempo de compartir, el Señor nos llama a que sirvamos hablando por medio de Él, no deberíamos tener miedo, hermanos. No deberíamos tener esta sensación de miedo, sino antes debemos ser como estos esclavos fieles que obedecen a la palabra del Señor. Así que ahorita en este tiempo de compartir, esperamos que todos los santos puedan brindarnos su porción, mis hermanos. Miren esta otra parte. El esclavo perezoso dice, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no aventaste. Esto es algo pues muy maravilloso porque el Señor comienza donde hay cero, donde no hay nada. Dice que Él ciega donde no sembró. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que aun cuando nosotros en este momento no tengamos nada, podemos producir algo para el Señor, porque Él ciega donde no sembró, Él ciega donde no hay nada. Él recoge de donde no hay nada. Y esto es algo que es importante que nosotros podamos comprender. Muchas veces una de nuestras opiniones es, Señor, pero es que yo no tengo dinero, Señor, pero es que yo no tengo los recursos necesarios para hacer esto, Señor, yo no tengo el tiempo suficiente para servirte. Y todo esto resulta ser este tipo de opiniones como la que dio este esclavo que no fue fiel, hermanos. Nosotros no podemos darle al Señor opiniones, más bien lo que debemos darle al Señor es ganancia sobre lo que Él nos da. Debemos producir fruto a través de la vida divina que Él nos imparte a nosotros, hermanos. Entonces, bueno, esto es maravilloso. Aquí nos dice en Mateo 19:22, oyendo el joven esta palabra, se fue entristecido porque tenía muchas posesiones. No sé si ustedes hayan leído esta porción de la Biblia, de el joven, era un joven rico que tenía muchas posesiones, y le dijo al Señor, Señor, quiero seguirte, quiero convertirme en un seguidor tuyo. Y el Señor le dijo, bueno, tú sigues los mandamientos y le nombró los mandamientos. Este joven le dijo, sí, Señor, yo guardo tu palabra, guardo tus mandamientos, pero luego el Señor le dijo, entonces ahora lo que debes de hacer es despojarte de todo lo que tienes y seguirme. Y oyendo el joven esta palabra se fue entristecido porque tenía muchas posesiones. Hermanos, esto hace mucho referencia al hecho de que cuando nosotros somos redimidos, el Señor nos da un paquete de dones espirituales, de talentos, y tal vez lo primero que hagamos es enterrarlos en la tierra. ¿Qué significa enterrar estos talentos en la tierra? Significa tener relación con el mundo. Recordemos que la tierra en su aspecto negativo significa el mundo. Y cuando nosotros tenemos algún tipo de relación con el mundo, lo que estamos haciendo es enterrar los talentos. Esto indica que nosotros perdemos la habilidad y la capacidad de brindarle al Señor ganancias. La palabra de Dios dice que nosotros somos aquellos que han recibido la misericordia de Dios, pero ¿qué debemos hacer ahora? La cristiandad piensa que un hombre primero es salvo por medio de la sangre del Señor y por su gracia, y luego abandona el mundo. Y a medida que el creyente avanza, abandona todo para servir a Dios. Este es el concepto del cristianismo degradado. Pues hermanos, este concepto tal vez yo lo tuve por algún tiempo. Yo llegué a pensar que como era joven, llegué a pensar de que como no tenía mucha experiencia, como no tenía mucha edad, entonces, ¿qué era lo primero que necesitaba hacer? Crecer un poco en el Señor, llenarme del Señor y tener un cierto grado de madurez para de esta manera abandonar el mundo, abandonarlo todo y servir al Señor. Pero hermanos, este es un concepto errado. Apenas nosotros crecemos, creemos en el Señor y somos redimidos, indica que nosotros hemos nacido de nuevo y somos como recién nacidos. Pero aún así el Señor nos manda a que sirvamos. Hay muchos hermanos han contado experiencias acerca de su tiempo en el que ellos fueron redimidos y esto nos produce a nosotros unos sentimientos muy grandes. Por ejemplo, el hecho de que todo el mundo se entere de que tenemos un Dios maravilloso y que nos ha dado una salvación. Desde el primer día en que nosotros creímos en el Señor, tal vez tuvimos esa sensación y ese deseo insaciable de compartir a las demás personas acerca del Señor y acerca de su salvación. Y esto es algo correcto. Apenas nosotros creemos en el Señor y somos redimidos, necesitamos no enterrar nuestro talento, sino producir, ponerlo a producir, hermanos. Conforme a la palabra de Dios, tan pronto como un hombre es salvo, tan pronto atraviesa la entrada, el Señor le dice que tome la cruz.
Eso está en Mateo 16:24. O el hombre no se hace discípulo o se hace discípulo de manera incondicional. Eso era lo que yo les estaba diciendo acerca del talento que es enterrado. Cuando somos redimidos, hemos recibido por lo menos un talento y hermanos, no podemos enterrarlo. Lo que necesitamos hacer es ponerlo a producir. Por eso, o nos hacemos discípulos o no nos hacemos discípulos. Esto es algo muy triste que aún muchos cristianos aún siguen creyendo que primero necesitan algún tipo de crecimiento o algún tipo de avance para empezar a servir, cuando realmente este es un concepto degradado. La realidad y lo que nos muestra la palabra a la luz de lo que el Señor nos brinda es que todos debemos funcionar tan pronto como somos salvos, hermanos. Aquí nos dice que todo el cuerpo se consagra, lo cual introduce un servicio cabal. Y nos dice en 1 Corintios 12:18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Esto es maravilloso, hermanos. Es maravilloso ver que el Señor a nosotros, como miembros de su cuerpo, nos compara como un cuerpo humano. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que el cuerpo humano es una cosa sencilla o es algo muy complejo? Pues les recuerdo que llevamos muchos años la medicina tradicional y muchas personas investigadoras intentando conocer y comprender cómo funciona el cuerpo y aún no tenemos todas las respuestas, hermanos. Aún no tenemos todas las respuestas. Aún más, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál creen que es como la parte más importante del cuerpo? Yo pensaría que es el cerebro, ¿no? Porque si el cerebro está muerto, toda nuestra persona pues cae en una condición de muerte. Pero aún el cerebro necesita de oxígeno para estar vivo. Es decir, que el cerebro necesita funcionar en coordinación con los pulmones, y no solo con los pulmones, sino con los bronquios y los bronquiolos. Pero ¿cómo funcionan los pulmones y los bronquios y los bronquiolos? Lo que ellos hacen es introducir oxígeno a la sangre. Pero ¿qué pasa si la sangre no fluye? Pues si la sangre no fluye, no puede llegar ni a los pulmones, ni tampoco puede llegar al cerebro. Por eso también necesitamos de que del corazón. Hermanos, es necesario que nos demos cuenta que el Señor nos ha hecho como un cuerpo y como miembros de su cuerpo todos tenemos funciones en particular. ¿Qué pasa, hermanos, si nosotros tenemos los 10 dedos de la mano completos, pero el dedo meñique de la mano derecha no funciona? ¿Qué puede pasar, hermanos? ¿Ustedes creen que eso es algo irrelevante o es muy relevante? Resulta que tal vez nosotros en nuestro diario vivir no le prestemos mucha atención a las funciones de los miembros pequeños, pero todos los miembros tienen funciones muy especiales. Por ejemplo, ustedes sabían que los dedos gordos de los pies son los dedos que permiten el equilibrio de todo el cuerpo, hermanos. Si no hubiesen los dedos gordos del pie, se dificultaría mucho que nosotros tuviésemos equilibrio. ¿Y eso a qué me refiero con todo esto, hermanos? Me refiero a que hay miembros que tienen 5 talentos, que son miembros muy bien dotados, que hay miembros que tienen unas habilidades humanas muy grandiosas que la ponen al servicio del Señor y que son muy importantes. Ellos pueden ser como miembros parte del corazón o de los pulmones o los bronquios, pero hermanos, se necesita de los miembros pequeños, de los miembros de un solo talento. Se necesita que todos los miembros funcionen. Ahora yo les pongo un ejemplo. Hay algunas enfermedades que se producen a partir del funcionamiento excesivo o del no funcionamiento de los miembros del cuerpo. Si, por ejemplo, las células empiezan a reproducirse mucho de una manera inadecuada, eso produce cáncer, hermanos. Pero si hay un miembro que no funciona, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo empieza a introducirse en un estado de gangrena. Por ejemplo, si mi mano deja de funcionar, si mi mano no se separa del cuerpo, pero deja de funcionar, esta mano puede introducir al cuerpo en un estado donde se empieza a introducirse la gangrena y esto causa mucha pérdida, hermanos. Es por esto que nos dice que hoy la responsabilidad del servicio recae en todo el cuerpo. Todos somos miembros de su cuerpo y la responsabilidad del servicio recae sobre todos nosotros. Los miembros muy mayores, los miembros de 5 talentos y los miembros jóvenes, los miembros también de 1 talento, de 2 talentos. Cuando leemos 1 Corintios 12 y Romanos 12, vemos que el servicio pertenece a todo el cuerpo. No es el servicio de 3 o 5 personas especiales. Por esta razón, y aquí lo puse en rojo, hermanos, porque esto debe ser una resolución que hoy debemos tomar de corazón. Pedimos a todos los hermanos y hermanas que se entreguen de forma absoluta. Lo que el Señor quiere es el servicio incondicional. Esperamos que todos los creyentes puedan vencer completamente este asunto. Y hermanos, aquí venimos a un punto de la parábola de los talentos también, que es que a la persona, al esclavo que se le dio los 5 talentos, este esclavo produjo otros 5 talentos. Esto significa que la capacidad máxima de este esclavo
la desarrolló a tal punto de producir 5 talentos. Este esclavo pudo haber producido solamente un talento, se le dieron 5 y produjo solo uno, pero esto indicaría que no desarrolló toda su capacidad al servicio del Señor. Lo mismo el de 2 talentos, el de los 2 talentos produjo otros 2 y esto indica que aún en su capacidad la desarrolló toda. Así que no dependemos del número de talentos que nos haya dado el Señor, sino que dependemos en cuánta de nuestra capacidad ha sido desarrollada para servirle al Señor. ¿Y a qué me refiero con esto, hermanos? Que nosotros debemos entregarnos de forma absoluta al Señor. Hay un ejemplo, hermanos, también en la Biblia, cuando el Señor le dice a Pedro que se bajase de la barca y pudiese caminar sobre las aguas. A la luz del ministerio he visto, hermanos, que el hecho de bajarse del arca y caminar sobre las aguas indica un nivel de fe pues muy alto, ¿cierto? Pero no solo eso, indica que la barca, hermanos, es todo aquello que nos hace sentir seguros y aparte de Dios. ¿Qué significa esto? Mi estudio, mi educación me hace sentir seguro porque si yo estoy educado, yo puedo trabajar y conseguir mi propio dinero. Mi trabajo me hace sentir seguro porque a través de mi trabajo, pues yo puedo comer y puedo alimentar a los miembros de mi familia. Pero hermanos, el Señor nos manda a que nos bajemos de esa barca, de todo aquello que nos hace sentir seguros y vivamos por fe. ¿Qué significa vivir por fe? Que nosotros nos entreguemos al Señor de forma absoluta. Aquí el hermano Witness Lee decía, si usted tiene un deseo interno muy grande del servirle al Señor al tiempo completo, lo invito a que se baje de esta barca y que viva por fe. El Señor proveerá para usted todo lo que usted necesita para subsistir y usted vivirá sirviéndole al Señor y entregado de forma absoluta. Y hermanos, para terminar, nos dice, el Señor quiere tal servicio incondicional. No solamente los colaboradores requieren coordinación en su obra, cada hermano y hermana también necesita la coordinación. ¿Y por qué traje este tema de la coordinación al final de la presentación? Porque nos podemos devolver al primer versículo que les mencioné, que es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Somos piedras vivas, pero antes de llegar a ser un sacerdocio necesitamos ser edificados como casa espiritual. El hecho de ser edificados como casa espiritual es una tarea de coordinación. Yo no puedo funcionar como un miembro aparte. Mi dedo meñique no puede rascarme el oído si está separado de mi mano y si mi mano está separada de mi codo y si mi codo está separado de mi hombro. Tengo que servir en coordinación con todos los santos. Así que, hermanos, es necesario que consideremos que por lo menos el Señor nos ha dado un talento y que no podemos enterrar ese talento en la tierra. Debemos ser esclavos fieles, aquellos que le sirven al Señor y que producen para el Señor ganancias a través de esos talentos que Él nos ha dado. Aparte de esto, debemos saber que debemos funcionar completamente en coordinación, en comunión con todos los santos. Hoy este espacio que tenemos, este espacio de disfrute con todos los santos, de comunión con los santos, es un espacio que se brindó a través del servicio en coordinación de muchos hermanos, y no solo en coordinación, sino en oración y en comunión. Así que, hermanos, espero que esto haya tocado, por lo menos alguno de esos puntos haya tocado sus corazones y que hoy podamos hacer una resolución de corazón. Si nosotros no estamos sirviendo, le pidamos al Señor que nos dé la gracia abundante para que podamos desde hoy servirle al Señor. Y si hemos estado sirviendo, pero no en toda la máxima capacidad, que el Señor nos permita entregarnos a Él de forma absoluta para que si me dio un talento pueda producir otro talento a mi máxima capacidad. Si me dio 2 talentos pueda producir otros 2 talentos. Y todo en coordinación y comunión con los santos. De esta manera es que se puede edificar el cuerpo y de esta manera es que la novia es preparada para que Él venga. Recordando que cuando el Señor aparezca en su parucía, es decir, Él baje a los cielos, Él instalará allí un tribunal donde todos nosotros compareceremos. El Señor nos va a decir, a ti te di un talento, te di 2 talentos o te di 5 talentos. ¿Dónde está mi ganancia? ¿Qué le vamos a dar al Señor? ¿Le vamos a dar excusas? ¿Le vamos a decir, Señor, es que yo tuve miedo? Señor, es que no tuve tiempo. ¿O simplemente le vamos a decir, sí, Señor, me diste 2 talentos, aquí te entrego 2 más? Así que, hermanos, gracias al Señor por ese tiempo y gracias porque nos permite disfrutarle y conocerle cada vez más, hermanos. Amén. Mi hermano, disculpa, mi hermano, es que le quería preguntar una cosa. Uno cómo hace, digamos, para saber, pues estaba hablando de los talentos. Uno cómo hace para saber qué talento le dio Dios a uno, o sea, para desarrollarlo, cómo hace uno para saber. Sí, amén, hermana. Bueno, en la Biblia también hay otro ejemplo muy claro en cuanto al desarrollo de los talentos y la única condición que necesitamos es entregarnos al Señor, abrirnos a Él y estar con disposición de corazón para servirle. Un ejemplo de estos en el Nuevo Testamento es Felipe. Cuando Felipe comenzó a servir, él empezó sirviendo, fue arreglando mesas.
arreglando mesas, pero después su talento, sus dones fueron desarrollados a tal punto de que él fue un hermano muy importante en los tiempos del Nuevo Testamento. Así que en este momento, pues lo único que te puedo decir es que ten comunión con el Señor y ábrete a Él para que tengas una disposición a servirle. Y en comunión con los santos puedes encontrar esos talentos, esos dones que el Señor te ha dado y aún más con la experiencia que tenemos en el servicio de todos los santos pueden ser desarrollados todos y cada uno de nuestros talentos. Amén.